En el tejido mismo de la fe cristiana, la oración nace como una columna vital que sostiene la relación entre el creyente y su Creador. Más que un simple acto de súplica o comunicación, la oración es el vínculo que une el corazón humano con la divinidad misma, una conexión sagrada que trasciende los límites del tiempo y el espacio. En este video, exploraremos la profunda importancia de la oración en la vida cristiana, desde sus fundamentos bíblicos hasta sus aplicaciones prácticas en el día a día de nosotros los creyentes. Comencemos. En las Sagradas Escrituras encontramos innumerables referencias que resaltan la importancia y el poder de la oración. Jesús mismo, en su enseñanza y ejemplo, enfatizó continuamente la necesidad de la oración en la vida del creyente. En el Evangelio de Mateo nos insta diciendo: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Mateo 7:7. Estas palabras no solo nos muestran la promesa de respuesta divina a nuestras oraciones, sino que también revelan la actitud constante de búsqueda y comunión que debe caracterizar nuestra vida de oración. La oración no es solo un medio para obtener lo que deseamos de Dios, es el medio por el cual cultivamos una relación personal y profunda con Él. En el Salmo 145:18 leemos: «Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras». Esta cercanía no es meramente física o temporal, sino espiritual y eterna. A través de la oración tenemos acceso directo al trono de la gracia, donde podemos encontrar ayuda en tiempos de necesidad. Hebreos 4:16. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también tiene el poder de transformar nuestras vidas y circunstancias. En Santiago 5:16 se nos dice: «La oración eficaz del justo puede mucho». Esta eficacia no está determinada por nuestra habilidad o mérito, sino por la fidelidad y el poder de Dios. Cuando nos humillamos delante de Él en oración, abrimos la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas de maneras que superan toda comprensión humana. La importancia de la oración se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. En tiempos de gozo, la oración nos permite expresar gratitud y celebrar junto a nuestro Padre Celestial. En tiempos de prueba, nos brinda consuelo, fortaleza y dirección. En decisiones importantes, nos guía hacia la voluntad de Dios. En momentos de tentación, nos fortalece para resistir y superar. En todas estas situaciones, la oración es el puente que nos conecta con la sabiduría y el poder divinos. Es importante que sepas que la oración es mucho más que una actividad religiosa o una lista de peticiones. Es el corazón mismo de nuestra vida cristiana. Es a través de la oración que experimentamos la presencia de Dios de manera tangible, recibimos su dirección y fortaleza, y participamos en su obra en el mundo. Nunca debemos subestimar el poder y la importancia de la oración en nuestra vida diaria. Recordemos siempre las palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17: «Orad sin cesar». Que esta exhortación resuene en nuestros corazones y nos impulse a buscar constantemente la comunión con nuestro Padre Celestial a través de la oración. En el ajetreado mundo moderno, donde las distracciones son numerosas y las preocupaciones abundan, la práctica de la oración puede parecer un desafío. Sin embargo, la importancia de la oración en la vida cristiana es innegable. Para comprender verdaderamente el poder de la oración, debemos mirar hacia el ejemplo supremo de Jesucristo, quien dedicó tiempo constante a la comunión con su Padre Celestial. En este video, exploraremos la inspiración bíblica que encontramos en el ministerio de Jesús y cómo su compromiso con la oración puede transformar nuestras vidas hoy. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, modeló la importancia de la oración a lo largo de su ministerio terrenal. En repetidas ocasiones, vemos cómo buscaba momentos de soledad para conectarse íntimamente con su Padre Celestial. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, leemos que en medio de tanta gente, Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16.
Este patrón de retirada para la oración se repite a lo largo de los evangelios, destacando la prioridad que Jesús daba a su relación con Dios. Además de su ejemplo personal, Jesús enseñó explícitamente sobre la importancia y el poder de la oración. En el Sermón del Monte, Jesús instruyó a sus seguidores sobre cómo orar, entregándoles el conocido Padre Nuestro como un modelo para la comunión con Dios. Mateo 6, 9, 13. La vida cotidiana de Jesús estuvo impregnada de oración. Ya fuera antes de tomar decisiones importantes, enfrentar tentaciones o ministrar a otros, Jesús buscaba la dirección y el poder de Dios a través de la oración. Este enfoque constante en la comunión con el Padre ilustra la dependencia absoluta de Jesús de la voluntad y el poder divinos en todas las áreas de su vida. La vida de Jesús no solo nos inspira, sino que también nos desafía a seguir su ejemplo en nuestra propia vida de oración. Así como Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, nosotros también necesitamos momentos de soledad y silencio para buscar la presencia de Dios. La enseñanza de Jesús sobre el Padre Nuestro nos brinda un modelo claro para nuestras propias oraciones, recordándonos la importancia de la adoración, la petición, el perdón y la entrega a la voluntad de Dios. Además, la promesa de Jesús de que nuestras oraciones serán respondidas nos anima a orar con fe y confianza en el poder de Dios para actuar en nuestras vidas. No importa cuán desafiantes sean nuestras circunstancias, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la oración, sabiendo que Dios está siempre presente para escuchar y responder a nuestras peticiones. El mensaje principal es que la vida y el ministerio de Jesús nos proporcionan un modelo poderoso de la importancia y el poder de la oración. Al seguir su ejemplo y enseñanza, podemos cultivar una vida de comunión íntima con Dios que transformará nuestras vidas y nos capacitará para enfrentar los desafíos de cada día. Que la inspiración de Jesús nos impulse a buscar constantemente la presencia y el poder de Dios a través de la oración en nuestras propias vidas. Como te lo he prometido, en este video quiero hablarte sobre 3 poderosos secretos de oración. El primero de ellos es el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. La oración, un acto aparentemente simple pero profundamente poderoso, es fundamental en la vida del creyente. Mateo 26:41 nos recuerda las palabras de Jesús: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Estas palabras, pronunciadas por nuestro Señor mismo en el jardín de Getsemaní, resaltan la importancia de la oración en fortalecer nuestra vida espiritual. La humanidad enfrenta constantemente el desafío de la debilidad espiritual. En nuestro afán por seguir a Cristo, nos encontramos luchando con las tentaciones del mundo y los ataques del enemigo. La debilidad de nuestra carne se manifiesta en momentos de tentación, desaliento y duda. Sin embargo, en medio de nuestra fragilidad, la oración emerge como un arma poderosa para fortalecer nuestro espíritu y resistir las acechanzas del maligno. La oración no solo nos brinda consuelo en los momentos de debilidad, sino que también nos conecta con la fuente de nuestra fortaleza divina. Al elevar nuestras súplicas y agradecimientos, somos recordados de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Esta conexión nos asegura que no estamos solos en nuestra lucha y que la gracia de Dios es suficiente para superar cualquier obstáculo. Además, la comunión con otros creyentes actúa como un refuerzo de nuestra fe. Al compartir nuestras cargas y victorias, nos edificamos mutuamente y fortalecemos la unidad del cuerpo de Cristo. En la fraternidad, encontramos un refugio seguro donde nuestras debilidades son comprendidas y nuestras batallas son compartidas. De igual manera, la palabra de Dios es el alimento que nutre nuestra alma y el escudo que protege nuestro espíritu. Al meditar en las Escrituras, encontramos guía, sabiduría y la promesa de que, a pesar de nuestras debilidades, somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Por lo tanto, armados con la oración, la comunión y la palabra, avanzamos con confianza hacia la victoria espiritual. Al igual que un atleta se entrena diariamente
para fortalecer su cuerpo y mejorar su rendimiento, los creyentes necesitamos un entrenamiento espiritual constante para fortalecer nuestra vida en Cristo. La oración se convierte en nuestro gimnasio espiritual, donde ejercitamos nuestra comunión con Dios y fortalecemos nuestra fe. Al dedicar tiempo regular a la oración, desarrollamos una conexión íntima con nuestro Padre Celestial y recibimos la fuerza divina para enfrentar los desafíos diarios. La oración no solo fortalece nuestra vida espiritual, sino que también nos transforma a nivel personal. A medida que nos entregamos a la comunión con Dios en oración, experimentamos un cambio profundo en nuestro carácter y actitudes. La paz, la alegría y la confianza inundan nuestro ser y somos capacitados para vivir una vida que glorifica a Dios en todas las circunstancias. Para experimentar el fortalecimiento espiritual a través de la oración, es fundamental establecer una rutina diaria de tiempo devocional. Al dedicar un tiempo específico cada día para la oración y la meditación en la palabra de Dios, cultivamos una relación más profunda con nuestro Creador y fortalecemos nuestra fe. Además, debemos orar con sinceridad y humildad, presentando nuestras necesidades y preocupaciones ante Dios con confianza en su soberanía y amor. El mensaje principal de este punto es que la oración es el primer beneficio en el fortalecimiento espiritual del creyente. Nos permite conectarnos con el poder divino y recibir la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y confianza. Que cada uno de nosotros se comprometa a cultivar una vida de oración constante, sabiendo que en la presencia de Dios encontramos renovación, consuelo y fortaleza para nuestro viaje espiritual. Que el poder transformador de la oración sea una realidad palpable en nuestras vidas, guiándonos hacia una comunión más profunda con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El segundo secreto de oración es la recepción de bendiciones de Dios. La oración es una herramienta poderosa en la vida del creyente, no solo porque nos conecta con Dios, sino también porque es el medio por el cual recibimos las abundantes bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. El versículo clave en Mateo 21:22 nos enseña: «Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Esta poderosa promesa de Jesús nos asegura que nuestras oraciones no son en vano. Cuando oramos con fe, confiando en la soberanía y el amor de Dios, podemos tener la seguridad de que Él responderá de acuerdo a su voluntad y en su tiempo perfecto. Esta promesa no significa que recibiremos todo lo que pedimos de manera inmediata o exactamente como lo imaginamos, sino que Dios, en su sabiduría y bondad, nos dará lo que es mejor para nosotros. A veces, nuestras peticiones pueden no ser lo mejor para nuestro crecimiento espiritual o pueden entrar en conflicto con el plan divino de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, la clave está en orar con un corazón humilde y rendido a la voluntad de Dios, confiando en su sabiduría y amor perfectos. Un ejemplo inspirador de la recepción de bendiciones a través de la oración se encuentra en la vida del profeta Daniel. Daniel era un hombre de oración constante y ferviente, que confiaba en el poder y la fidelidad de Dios en todo momento, incluso en medio de las pruebas más difíciles. En Daniel 6, leemos la historia de cómo Daniel, a pesar de enfrentarse a la prohibición de orar a su Dios, continuó orando 3 veces al día, como lo había hecho siempre. A pesar del decreto del rey que prohibía la oración, Daniel persistió en su comunión con Dios, confiando en su protección y provisión. Como resultado de su fiel perseverancia en la oración, Daniel experimentó la intervención milagrosa de Dios en su vida. A pesar de ser arrojado a la guarida de los leones, Dios cerró las fauces de los leones y protegió a Daniel de todo mal. Esta historia poderosa nos recuerda que Dios honra la fe y la fidelidad de aquellos que confían en Él y buscan su rostro en oración. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas verdades en nuestra propia vida cristiana? Aquí hay algunas sugerencias prácticas. Primero, cultivar una vida de oración constante. Al igual que Daniel, busquemos momentos diarios para conectarnos con Dios en oración, ya sea por la mañana, al mediodía o por la noche.
La constancia en la oración fortalece nuestra relación con Dios y nos prepara para recibir sus bendiciones. Segundo, orar con fe y confianza. Al acudir a Dios en oración, hagámoslo con una fe inquebrantable en su poder y fidelidad. Creer que Dios escucha nuestras oraciones y que Él es capaz de responder según su voluntad nos llena de esperanza y expectativa. Tercero, estar abiertos a la voluntad de Dios. Aunque presentamos nuestras peticiones a Dios, también debemos estar dispuestos a aceptar su voluntad soberana, incluso si difiere de nuestros deseos. Confiamos en que Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros y que sus planes son más grandes y mejores de lo que podemos imaginar. Ten en cuenta que la oración es una práctica espiritual que ha sido parte de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Se considera una comunicación sagrada entre el hombre y lo divino, un puente que conecta nuestras almas con Dios. Pero, ¿cómo es que este acto de fe nos permite recibir las bendiciones de Dios? Como ya te lo he mencionado, la oración es más que un monólogo. Es un diálogo con Dios. Al orar, no solo hablamos, sino que también escuchamos. Esta comunicación bidireccional abre las puertas a un entendimiento más profundo de nuestra relación con el Creador y nos alinea con su voluntad. Al estar en sintonía con Dios, nos posicionamos para recibir sus bendiciones, que a menudo llegan en formas que superan nuestra comprensión y expectativas. La fe es el fundamento de la oración efectiva. Sin fe, nuestras oraciones son meras palabras vacías. La fe nos lleva a creer en la bondad de Dios y en su poder para intervenir en nuestras vidas. Cuando oramos con expectativa, demostramos nuestra confianza en que Dios actuará, lo que a su vez activa su poder en nuestras circunstancias. Las bendiciones fluyen hacia aquellos que creen sin ver, aquellos que confían plenamente en las promesas divinas. Orar no es solo pedir, es también un acto de sumisión a la voluntad de Dios. Al orar, reconocemos nuestra dependencia de Él y nuestra incapacidad para manejar la vida por nuestra cuenta. Esta humildad es clave para recibir las bendiciones de Dios, ya que Él resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Además, la oración nos alinea con los propósitos de Dios, permitiéndonos recibir bendiciones que están en armonía con su plan perfecto para nuestras vidas. En última instancia, lo que quiero que entiendas sobre este punto es que la oración es el canal por el cual las bendiciones de Dios fluyen hacia nosotros. A través de la oración, nos conectamos con Dios, fortalecemos nuestra fe, nos sometemos a su voluntad y nos alineamos con sus propósitos. El secreto para recibir las bendiciones de Dios a través de la oración radica en la calidad de nuestra comunicación con Él, la profundidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestra sumisión. Al orar con un corazón puro y una fe inquebrantable, abrimos las puertas a un mundo de bendiciones divinas que transformarán nuestras vidas. El tercer secreto de la oración es la apertura al oído espiritual. En el ajetreo de la vida cotidiana, a menudo nos encontramos buscando respuestas, dirección y consuelo. En momentos de incertidumbre y desafío, la oración se convierte en nuestro refugio, un medio de comunicación directa con nuestro Creador. Sin embargo, ¿qué sucede cuando oramos? ¿Estamos simplemente transmitiendo nuestras peticiones a Dios o hay algo más profundo en juego? Descubramos juntos el tercer secreto de la oración: la apertura al oído espiritual. La oración es un diálogo íntimo con Dios, un momento de comunión en el que abrimos nuestros corazones y mentes para recibir su dirección y sabiduría. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios habla a sus hijos a través de la oración. Desde Moisés en el monte Sinaí hasta el profeta Elías en la cueva de Horeb, vemos cómo Dios guía, consuela y fortalece a aquellos que buscan su rostro en oración. La apertura al oído espiritual implica estar atentos a la voz de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, en un mundo lleno de ruido y distracciones, a menudo es difícil discernir la voz de Dios entre el clamor de nuestras propias preocupaciones y deseos. Es por eso que la práctica de la oración contemplativa y la meditación en las Escrituras son tan importantes. Al dedicar tiempo a la quietud y la reflexión,
podemos afinar nuestros oídos espirituales para escuchar la suave voz de Dios hablándonos en lo profundo de nuestro ser. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este tercer secreto de la oración en nuestras vidas diarias como cristianos? En primer lugar, es importante cultivar una vida de oración constante y sincera. Dediquemos tiempo cada día para hablar con Dios, pero también para escuchar su voz en silencio. Además, busquemos oportunidades para practicar la escucha activa en nuestras interacciones con los demás. Al prestar atención a las necesidades y preocupaciones de quienes nos rodean, podemos convertirnos en instrumentos de la gracia y el amor de Dios en el mundo. Este tercer secreto de la oración no se trata de hablar sino de escuchar, no de pedir sino de recibir. El oído espiritual es la capacidad de percibir y discernir la voz de Dios. Es un escuchar más allá de los sonidos físicos, una atención profunda a las susurrantes mociones del Espíritu Santo en nuestras almas. Esta apertura es esencial para entender la voluntad divina y para seguir el camino que Él nos propone. La verdadera comunicación con lo divino es un diálogo. La apertura al oído espiritual nos invita a hacer silencio, a calmar nuestras inquietudes y preocupaciones para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. El oído espiritual no es una facultad física, sino una disposición del corazón y la mente para recibir la guía divina. Es la habilidad de sintonizar con la frecuencia de Dios, de estar atentos a las impresiones sutiles y a la voz tranquila que nos habla en los momentos de quietud. Pero desarrollar el oído espiritual requiere práctica y paciencia. Aquí hay algunos pasos para fomentar esta apertura. Primero, silencio interior. El silencio interior es una práctica espiritual que nos invita a alejarnos del bullicio y las distracciones del mundo para encontrar la quietud y la presencia de Dios en nuestro interior. En un mundo lleno de ruido constante y estímulos, el silencio interior proporciona un espacio sagrado para escuchar la voz suave y apacible de Dios. Al apartarnos del frenesí de la vida cotidiana, podemos abrirnos a la presencia divina y experimentar una profunda paz interior. ¿Cómo practicar el silencio interior? Busca un lugar tranquilo donde puedas estar solo y sin distracciones. Tómate unos momentos para respirar profundamente y relajarte. Permite que tu mente se calme y encuentra paz en el silencio. Establece una conexión con Dios a través de la oración silenciosa y la contemplación. Escucha atentamente la voz de Dios en tu corazón. Segundo, lectura reflexiva. La lectura reflexiva de las Escrituras es una práctica espiritual que nos invita a sumergirnos en la palabra de Dios con atención y devoción. A diferencia de una lectura superficial, la lectura reflexiva implica meditar en las Escrituras, permitiendo que las palabras sagradas hablen a nuestro corazón y transformen nuestra vida. Al reflexionar sobre los pasajes bíblicos, podemos profundizar nuestra comprensión de la verdad divina y discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo practicar la lectura reflexiva? Elige un pasaje de las Escrituras que te resuene o que necesites reflexionar. Lee el pasaje lentamente y con atención, prestando especial atención a las palabras y las imágenes. Medita en el significado del pasaje y cómo se aplica a tu vida. Pregunta al Espíritu Santo que te guíe en la comprensión y aplicación de la palabra. Considera llevar un diario espiritual para registrar tus reflexiones y experiencias durante la lectura reflexiva. Tercero, discernimiento. El discernimiento espiritual es una práctica que nos ayuda a reconocer la voz de Dios y entender sus caminos en nuestras vidas. A través del discernimiento, podemos distinguir entre los movimientos del Espíritu Santo y las influencias del mundo y la carne. Al pedir al Espíritu Santo que nos guíe en el discernimiento, podemos entender más claramente nuestras experiencias y pensamientos durante la oración y tomar decisiones que estén alineadas con la voluntad de Dios. ¿Cómo practicar el discernimiento? Dedica tiempo a la oración y la reflexión, buscando la guía del Espíritu Santo. Examina tus pensamientos, emociones y motivaciones a la luz de la palabra de Dios.
Busca la sabiduría y el consejo de personas maduras en la fe. Estar atento a las señales y las confirmaciones que Dios puede enviar a través de circunstancias, personas y eventos. Confía en la dirección del Espíritu Santo y sigue adelante con fe y obediencia. Cuarto, comunidad de fe. La comunidad de fe es un aspecto vital de la vida espiritual cristiana, ya que nos brinda apoyo, aliento y compañerismo en nuestro viaje de fe. Al compartir nuestras experiencias de oración con otros creyentes, podemos crecer en nuestra relación con Dios y enriquecer nuestra comprensión de su amor y gracia. La comunidad de fe también nos brinda la oportunidad de recibir sabiduría y orientación de aquellos que han caminado antes que nosotros y que pueden ofrecer perspectivas útiles y aliento en momentos de necesidad. ¿Cómo practicar la comunidad de fe? Participa en grupos de oración, estudios bíblicos y reuniones de comunión con otros creyentes. Comparte tus experiencias de oración y testimonios con la comunidad de fe, tanto para inspirar como para ser inspirado por otros. Busca el consejo y la sabiduría de líderes espirituales y mentores en la fe. Ora unos por otros y apóyense mutuamente en tiempos de alegría y dificultad. Celebra juntos los logros espirituales y los momentos de crecimiento en la fe. Quinto, espacio sagrado. Crear un espacio sagrado dedicado para la oración es fundamental para cultivar una vida de devoción constante. Este espacio debe ser un lugar tranquilo y libre de distracciones donde puedas retirarte para encontrarte con Dios en intimidad. Puede ser una habitación específica en tu hogar, un rincón acogedor adornado con símbolos sagrados o incluso un lugar al aire libre donde te sientas conectado con la creación divina. ¿Cómo crear un espacio sagrado? Elige un lugar donde te sientas cómodo y tranquilo. Decora tu espacio con elementos que te inspiren espiritualmente, como una cruz, una imagen de Cristo o versículos bíblicos. Elimina las distracciones, como dispositivos electrónicos o ruidos innecesarios. Establece un ambiente propicio para la oración, con velas, incienso o música suave si lo deseas. Haz de tu espacio sagrado un lugar de encuentro regular con Dios, donde puedas buscar su presencia y refugio en todo momento. Sexto, consistencia. La consistencia en la oración es esencial para el crecimiento espiritual y la disciplina personal. Establecer un horario regular para la oración nos ayuda a cultivar hábitos espirituales saludables y a mantener una conexión constante con Dios en nuestra vida diaria. Al hacer de la oración una prioridad y comprometernos a un tiempo específico cada día, demostramos nuestra devoción y dependencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo ser consistente en la oración? Define un horario diario para la oración y aférrate a él con diligencia. Establece alarmas o recordatorios para ayudarte a mantenerte en curso. Aprovecha las pausas naturales en tu día, como la mañana temprano o antes de acostarte, para dedicar tiempo a la oración. Haz de la oración un hábito diario, tanto en momentos de alegría como de dificultad. Ajusta tu horario según sea necesario, pero mantén un compromiso constante con la comunión con Dios. Séptimo, variedad en la oración. La oración es mucho más que solo hablar con Dios. Es un diálogo íntimo que abarca diferentes formas y expresiones. Al incorporar variedad en nuestra práctica de oración, podemos experimentar una comunión más rica y profunda con Dios y explorar las diversas dimensiones de nuestra relación con Él. Las diferentes formas de oración, como la adoración, la confesión, la acción de gracias y la súplica, nos permiten expresar toda la gama de nuestras emociones y necesidades ante Dios. ¿Cómo diversificar la oración? Dedica tiempo a la adoración, alabando y exaltando la grandeza y la bondad de Dios. Practica la confesión, reconociendo tus pecados y fallas delante de Dios y buscando su perdón y restauración. Cultiva una actitud de gratitud, dando gracias a Dios por sus bendiciones y provisiones en tu vida. Presenta tus peticiones y necesidades a Dios en oración, confiando en su fidelidad y amor para responder según su voluntad. Octavo, retiros y silencio.
Participar en retiros espirituales o dedicar periodos al silencio son prácticas poderosas que nos permiten alejarnos del ruido y las distracciones del mundo para enfocarnos en la presencia de Dios. Durante estos tiempos de retiro y silencio, podemos sumergirnos en la contemplación y la meditación, fortaleciendo nuestra conexión con Dios y renovando nuestro espíritu para el servicio y la adoración. ¿Cómo beneficiarse de retiros y silencio? Busca oportunidades para participar en retiros espirituales dirigidos por líderes de fe o comunidades de oración. Dedica periodos regulares de tiempo al silencio y la soledad, alejándote de las distracciones del mundo. Utiliza este tiempo para reflexionar sobre tu relación con Dios, examinar tu vida espiritual y escuchar la voz suave del Espíritu Santo. 9. Guía espiritual. Buscar la dirección de un mentor espiritual o director de oración puede ser invaluable en nuestro viaje de fe. Un guía espiritual experimentado puede ofrecer sabiduría, discernimiento y apoyo práctico mientras navegamos por los desafíos y las alegrías de la vida espiritual, ya sea a través de la orientación individual, la consejería espiritual o la dirección de retiros. Un guía espiritual puede ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios y a discernir su voluntad para nuestras vidas. ¿Cómo encontrar un guía espiritual? Busca a personas maduras en la fe que puedan servir como mentores o directores de oración. Participa en programas de formación espiritual que incluyan la orientación y el acompañamiento personal. Busca recomendaciones de líderes espirituales de confianza en tu comunidad de fe. Establece una relación de confianza y apertura con tu guía espiritual, compartiendo tus preocupaciones, preguntas y experiencias de oración. En conclusión, las prácticas de espacio sagrado, consistencia, variedad en la oración, retiros y silencio, y guía espiritual son fundamentales para nutrir una vida de oración profunda y significativa. Al comprometernos con estas prácticas espirituales, podemos fortalecer nuestra conexión con Dios y crecer en nuestra relación con Él en el camino de la fe. En resumen, la apertura al oído espiritual es el tercer secreto de la oración, un camino hacia una relación más profunda y significativa con nuestro Creador. A través de la práctica de la oración contemplativa y la meditación en las Escrituras, podemos afinar nuestros oídos espirituales para escuchar la voz suave y apacible de Dios. Que este artículo sirva como inspiración para buscar una mayor intimidad con Dios a través de la oración y la escucha atenta de su voz en nuestras vidas. Como dice en Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Quiero expresarte mi más profundo agradecimiento por haber dedicado tiempo a ver mi video sobre los 3 secretos de la oración. Tu apoyo y participación significan mucho para mí, y estoy emocionado de poder profundizar en este tema tan importante juntos. La gratitud es una actitud fundamental en mi vida como creyente y un componente esencial en mi práctica de la oración. La Biblia nos enseña en Filipenses 4, 6, 7, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta enseñanza me recuerda que, al acercarme a Dios en oración, debo hacerlo con gratitud en mi corazón, reconociendo su bondad y fidelidad en mi vida. En este video te he compartido 3 claves esenciales para enriquecer nuestra vida espiritual a través de la oración. La primera clave es el fortalecimiento de la vida espiritual. Es el cimiento que nos sostiene en nuestra jornada de fe. Tal como se nos enseña en Efesios 3:16, Dios nos fortalezca con poder en el hombre interior por su Espíritu. La segunda clave, la recepción de bendiciones de Dios, nos abre las puertas a su gracia infinita. Santiago 1:17. Nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y la tercera clave, la apertura del oído espiritual, nos invita a sintonizar con la sabiduría divina, a escuchar con atención lo que Dios quiere revelarnos como lo promete Isaías 30:21.
y tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Me encantaría escuchar tus pensamientos y opiniones sobre los secretos de la oración, así como cualquier sugerencia que tengas para futuros temas de discusión. ¿Cómo has experimentado la perseverancia, la confianza y la apertura al oído espiritual en tu propia vida de oración? ¿Qué otros temas relacionados con la fe y la espiritualidad te gustaría explorar en el futuro? Tus comentarios son valiosos para mí y me ayudarán a seguir creando contenido significativo y relevante para nuestra comunidad. Finalmente, gracias nuevamente por ser parte de esta experiencia de crecimiento espiritual. Que juntos podamos seguir profundizando en nuestra relación con Dios a través de la oración y que nuestras vidas sean transformadas por su gracia y amor. Te envío saludos en nombre de Ecos de la Biblia. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.